Cómo este dios de fundición, adorado por los pueblos seminómadas de todo el sur de Levante, se convirtió en la deidad nacional solitaria de solo una de estas naciones, los israelitas. La Edad del Hierro vio el surgimiento de estados nacionales en el sur de Levante, incluidos Israel, Judá, Filistea, Moab, Amón, Edom y Fenicia. Cada reino tenía su propio dios nacional. Quemos era el dios de los moabitas. Milcom el dios de los amonitas. Aus el dios de los edomitas y Yahua el dios de Israel. En el panteón cananeo se encontraban dioses como Elyen, El y Yahua. YHWH desempeñó el papel de dios nacional en el reino de Israel, Samaria, que surgió en el siglo X a.C., más tarde, como un siglo después, también surgió como dios nacional en Judá. Atención. La expresión Dios de Judá, refiriéndose a YHWH, no se menciona en ninguna parte de la Biblia. En las escrituras hebreas siempre se menciona a YHWH como Dios de Israel. El mismo nombre Israel, que probablemente significa, Él gobernará. Israel es un nombre atestiguado a fines del siglo XIII antes de la era común en la estela del faraón egipcio Merneptah. Seguidamente el pueblo hebreo incorporó el nombre del dios El, Israel, en su propio nombre como pueblo. Eso es una indicación clara de la importancia del dios El en aquel tiempo inicial. Antes del surgimiento de la monarquía israelita, nombres personales teofóricos, es decir, nombres propios que contiene el nombre de un dios o divinidad, eran muy comunes. Por otro lado, los nombres personales explícitamente yavistas son muy raros en aquel tiempo, con la excepción de Josué, Yehoshua, y solo otros 5 nombres más durante el período de los jueces. La mayoría de los eruditos opinan que en esa época los israelitas eran politeístas y adoraban a YHWH junto con una variedad de dioses y diosas cananeos, incluidos el, Asera y Baal. En siglos posteriores, El y Yahua se fusionaron y los epítetos vinculados al dios El, como el Shaddai, se aplicaron solo a Yahua. Los otros dioses y diosas, como Baal y Asera, fueron absorbidos por la religión yavista. Se puede presentar un fuerte caso para la influencia del simbolismo del dios El sobre YHWH en ciertos lugares donde YHWH está representado como un dios anciano con muchos años. En los textos ugaríticos se le da al dios El frecuentemente el epíteto, padre de años. Un concepto reforzado por referencias a su pelo cano. Después del cautiverio babilónico, de acuerdo con la reestructuración teológica que se llevó a cabo, se negó la existencia misma de dioses extranjeros y se proclamó a YHWH como el creador del cosmos y el único Dios verdadero de todo el mundo. Efectivamente, el Dios de la nación de Israel, el Dios de los hebreos, fue convertido en un Dios universal. Dejó de ser un Dios local. Este ajuste se expresa claramente en el Salmo 82. Ahí encontramos la justificación teológica de ese cambio. Levántate, oh Elohim, y juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Para más información sobre ello, recomendamos el video Humanos y sus dioses. Conclusión. Los israelitas se apoderaron de un dios ya existente entre metalúrgicos del sur y lo convirtieron en su dios único. El proceso tomó siglos hasta que se estableció una adoración monoteísta a partir de la intervención de artesanos lingüísticos, profetas y escribas intelectuales del período después del exilio babilónico, período del Segundo Templo. Se debe considerar un hecho real. Los israelitas y los judíos han vivido la mayor parte de su historia bajo el dominio esclavizador de varias potencias mundiales. Egipto, Siria, Babilonia, Persia, Grecia y finalmente Roma. Durante todos esos siglos, solo disfrutaron brevemente de cierta limitada libertad e independencia. El Dios de ellos, YHWH, nunca mostró ser el Dios libertador de su pueblo, como se proclama en sus escritos sagrados.
Es debido a ello que sus líderes, sacerdotes y escribas tuvieron que inventar, con gran astucia y renegociando muy inteligentemente, un acercamiento diferente a la adoración de su Dios y una justificación para la falta de actuación de parte de su Dios. Así surgió, en la desesperación religiosa después del cautiverio en Babilonia, el llamado movimiento apocalíptico durante el período del Segundo Templo. Ese adoctrinamiento y reajustes apocalípticos incluían grandes modificaciones teológicas. Crearon la ficción, bajo la influencia de la religión babilónica a la que estuvieron sometidos por varias décadas durante el exilio, la dualidad del bien y del mal, los hijos de la luz y los hijos de la oscuridad, los ángeles y los demonios. Además, acciones inapropiadas de su dios YHWH en el pasado, fueron disfrazadas atribuyéndolas a ángeles o a demonios. Crearon la utopía de un magnífico reino que haría de Israel la nación gobernante. Ese reino bendeciría finalmente a la humanidad y que, con toda la seguridad de religiosos imbuidos en esas falsas creencias, sería establecido en aquel tiempo, llamado el fin de la era. Todo ello está bien documentado en los escritos de los rollos del Mar Muerto de Qumran y más tarde en las enseñanzas o proclamaciones de Juan el Bautista, las enseñanzas de Jesús y sus seguidores después de su muerte, y enseñanzas que fueron ampliadas por el llamado apóstol Pablo. Todos ellos fueron proclamadores apocalípticos de un fin que nunca ocurrió. Los romanos acabaron con todo ello, destruyendo la comunidad del Mar Muerto, el Templo de Jerusalén y la nación judía. En nuestros días, desde finales del siglo XIX, siglo XX y siglo XXI, hasta el presente año de 2023, han surgido nuevos movimientos apocalípticos que vuelven a proclamar el fin del mundo. Entre esos movimientos apocalípticos destacan los llamados Testigos de Jehová, que han revitalizado el uso del nombre YHWH, especialmente en una traducción de la Biblia que ha imbuido ese nombre hasta en las escrituras griego-cristianas. Una traducción que ha sido manipulada y ajustada para forzar doctrinas muy particulares y promesas utópicas incumplidas. Debido a ello, los líderes de esa secta continúan reajustando y cambiando sus doctrinas. El movimiento apocalíptico durante el periodo del Segundo Templo, al parecer, nunca reajustaron sus creencias y doctrinas. Era un movimiento determinado y fijo y así finalmente pasó a la historia. De hecho, todos los movimientos apocalípticos a través de los siglos, también han pasado a la historia. ¿Qué piensas que ocurrirá con los movimientos apocalípticos de nuestro día? Si deseas, puedes comentar al respecto. En cuanto al dios YHWH podemos afirmar categóricamente que, como los demás dioses del pasado, fue otro dios más. Otro de los muchos dioses creados por la invención humana. Además, particularmente en el caso de YHWH, se evidencia la gran manipulación y la gran elevación de su posición original. Todo ello fue articulado, durante algunos siglos, por artistas lingüísticos muy sabios, escribas, profetas y líderes religiosos. Ellos orquestaron la transformación de un Dios común a un Dios universal. Esos sabios del pasado también inventaron el concepto de la dualidad, con ángeles y demonios, hijos de la luz e hijos de la oscuridad, el fin de la era y promesas apocalípticas utópicas fracasadas.